hoy en este día darte solamente dos ingredientes que te van a poder ayudar a que tú puedas plasmar esto en tu vida. Y la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 1, versículo número 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En otra versión más antigua dice: porque es potencia de Dios. La palabra de Dios es como una bomba atómica que cuando cae en el lugar preciso causa efecto sobre la gente. Muchos queremos servir a Jesús, pero a veces queremos servirle sin calcular el precio de lo que pagaremos en el futuro. Y cuando empezamos a estar cerca de Jesús, que tiene que ver con multitudes, ¿verdad? Porque las multitudes seguían a Jesús. Era un grupo de gente que solamente le atraía lo que veía en Jesús. Y después cuando tenían que definir su postura frente a Él, en ese momento ya no podían seguirle, porque les pedía grandes cosas que rebasaban sus expectativas y se daban cuenta que el precio era alto y mejor decidían seguir como estaban. Eso era las multitudes. Esa era la actitud de mucha gente que se emociona cuando ve que Jesús hay algo que poderle sacar, hay algo que poder adquirir de parte de Él. Pero no solamente eran los milagros, no solamente era la gloria de Dios, no solamente era lo bonito que Jesús quería darles, sino que en ese momento Jesús quería traer un antes y un después sobre las multitudes. Jesús quería probar qué era lo que había en las multitudes. Lucas capítulo número 14, versículo número 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta fue una ilustración que Jesús ocupó en Lucas para poder demostrar que a veces como cristianos nos aventamos sin saber el gran precio que tenemos que pagar. Uno de esos precios que tenemos que pagar tú y yo es poder negarnos a nosotros mismos, tal vez perder tus sueños, tal vez perder lo que tú anhelabas, tal vez perder lo que tú deseabas en tu vida, tal vez perder lo que es tu personalidad, tu identidad, lo que te ha costado muchos años, tal vez el poder hacer una imagen, ¿verdad?, de tu persona. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús nos pide que podamos calcular el precio de poder dejar todo lo que hemos hecho en el mundo para poder conseguir lo más valioso en nuestra vida, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Él hace una pregunta: ¿quién ha podido calcular el costo, el precio de lo que tiene que ver el evangelio metido en nuestras vidas? Todas las personas que sentían que sus intereses eran interrumpidos y ser confrontados para que fueran seguidores de Jesús, se retractaban y buscaban otra forma de seguirle, pero sin pagar el precio de dejarlo todo y ser sus discípulos. El mismo Pedro lo dijo: Jesús, no vayas a la cruz. El mismo Pedro quiso encontrar otra forma bonita de poder seguir a Jesús, ¿verdad? Pero no en la forma en que Jesús quería ir hacia la obediencia al Padre, que era ¿dónde? La cruz. La cruz era el lugar donde nadie quería ir. El mismo Jesús, en Juan capítulo número 6, versículo número 60 al 65, Jesús mismo se volteó con la gente
hablando de algunos versículos antes a estos versículos que voy a leer. El que no quiera ser mis discípulos, dice, tiene que comer mi carne y mi sangre. Y las multitudes, cuando escucharon esto, dijeron, ¿tenemos que hacernos caníbales para que podamos comernos la carne de Jesús? No, Jesús ya se volvió loco. Las multitudes no lo entendieron, pero la realidad de las cosas es de que un hombre sin el alimento espiritual, sin la carne de Jesús, no podemos hacer nada. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo en el versículo número 60, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esta fue la palabra que Jesús ocupó cuando estaba llamando a que vinieran a ser sus discípulos, a que vinieran a ser sus seguidores, a que vinieran a servirle a Él. Pero la misma palabra, el mismo evangelio, amado hermano, nos va a ofender a ti y a mí. ¿Sabes por qué nos ofende? Porque queremos seguir como los que están en el mundo. Queremos seguir siendo como los que seguimos a Jesús, pero que Jesús no nos pida nada. Porque si nos va a pedir algo, entonces ahí en ese momento nuestra carne se revela y ya no queremos seguirle. Sus discípulos escucharon estas palabras, fueron ofendidos por las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, pues qué, si vienen al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Mira qué versículo tan más tremendo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Una revelación que Dios nos da por medio de esta palabra es que Jesús mismo dice, para poderme seguir, para poder ser mis discípulos, para poder servirme, para poder estar al lado mío, tiene que ser una revelación que tiene que venir del Padre. Nada de lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas va a producir fruto en tu vida. Nada. Nada. Los mismos discípulos tuvieron que pasar esta prueba. Los mismos discípulos tuvieron que ser probados uno por uno para poder ser llamados discípulos. La diferencia de disposición y dedicación. Dos conceptos que hoy en este día quiero enseñarte, iglesia. Disposición y dedicación. Tal vez no es muy bien visto, ¿verdad?, por algunos. Sin embargo, van unidas de la mano estas dos definiciones, porque no puedes hacer una y otra sin cumplir la otra, porque sería afectada en tu carácter como discípulo y servidor de Jesús. Cuando hablamos de disposición y dedicación, son dos ingredientes que no pueden faltar en nuestra vida para poder estar plenamente completos como discípulos, como seguidores de Cristo Jesús. Juan capítulo número 6, versículos 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ya había corrido a toda la multitud, ¿verdad?
Y de toda la multitud nadie había quedado. Y solamente los únicos que lo estaban viendo, y tal vez con ojos de pistola, ¿sí o no? O con ojos cuadrados, diciendo, ¿y ahora qué le pasó a Jesús? A esos mismos 12 les dijo estas palabras. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir al caso también vosotros? Qué pregunta tan más fuerte. Jesús le suelta a sus discípulos en el momento más importante. Tal vez podemos decir en el último momento, tal vez el último año, donde Jesús está haciendo su ministerio y preparándose para ir a la cruz, morir en la cruz del Calvario, dar su vida por toda la humanidad. Ahora se le ocurre a Jesús decirle a la multitud: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no es digno de mí, no puede seguirme. Si te das cuenta, Jesús no estaba buscando fama. Jesús no estaba quedando bien con la gente. Lo que buscaba Jesús eran discípulos, seguidores, servidores, que pudieran hacer su voluntad. Esta pregunta tan difícil para los discípulos, yo creo que les causó conflicto y problema en su corazón. Yo creo que unos a otros se vieron y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Todos se le quedaron viendo a Pedro, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Si nos vamos, nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos? Y Pedro es el que se avienta y dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toda revelación que tú y yo necesitamos tiene que venir del Padre Celestial. Todo lo que tú y yo intentemos hacer, amado hermano, amada iglesia, tiene que venir con una revelación en nuestra vida. Nada puede traer fruto si lo quieres hacer en tus propias fuerzas. Lo vuelvo a repetir. No quiero empezar grupos conexión si tú no estás convencido de lo que vamos a hacer para el reino de Dios. ¿Están aquí, familia? ¿Están aquí, familia? Dos balanzas que quiero que guardes en tu vida. Dos balanzas. La primera de ellas, disposición. La primera de ellas, disposición. ¿Están aquí conmigo? Voy tomando el tiempo, 13 minutos me quedan. No me quiero tardar mucho porque te me vas a dormir. Métele un codazo al que está al lado tuyo. Llevo 15 minutos hablando, no me tardo. 15 minutos, dile: no te duermas. Dile: necesitas esto. Dile: necesitamos esto. Disposición. ¿Qué es la disposición? Es la decisión, si tú quieres apuntarlo, disposición. Es la decisión de cada persona. Quiero detenerme para los que están apuntando. Es la decisión de cada persona para ejecutar un trabajo, pero con limitaciones, teniendo como prioridad mi tiempo, mis habilidades, y solo las ocupo en lo que yo deseo invertir. Disposición. Muchos de nosotros, amado hermano, conocemos exactamente lo que es la disposición. Tal vez la definición en sí no sea un poco fácil de poderla definir en nuestra vida, pero sí sabes lo que es disposición. Y la disposición es una actitud, ¿verdad?, que tú tienes para poder brindarle a una persona ayuda,
alguna persona lo que necesita, tu tiempo requerido, ¿por qué no decirlo? Habilidades, dones que puede haber en tu vida, y cuando tienes una buena disposición, la pones a la voluntad de los demás. ¿Están aquí conmigo? Si ves a alguna persona que su carro se le descompuso y tú sabes mecánica, tu disposición es ¿qué? Poderle ayudar, ¿verdad? Pero no le vas a arreglar el carro hasta que quede nuevo. Le vas a ayudar solamente para que arranque, ¿sí o no? Varones están aquí. Tal vez el vecino se le bajó la batería. Tienes una buena disposición, ¿para qué? Para poderle ayudar, arreglas tu carro, te paras enfrente, no tiene cables, sacas tus cables, los pones, lo echas a andar y tienes una buena disposición. ¡Ey! Pero hasta ahí. Tuviste una buena disposición. Hay una buena disposición para poder hacer algo, ¿verdad? Pero hoy en este día, amado hermano, yo quiero hablarte acerca de este punto tan importante, porque a veces nos quedamos atorados y solamente queremos tener una buena disposición, pero sin que esa disposición en nuestra vida sea cambiada y transformada en el poder de Dios en nuestras vidas. Te voy a decir algo, como se los dije a los hermanos en la mañana, a los servidores y los líderes. Todos tenemos una buena disposición para venir al templo, servir, limpiar, arreglar, dar clase, bla, bla, bla. ¡Ey! Pero que no toquen tu tiempo, porque tu disposición se termina a las 12 del mediodía. Después de las 12 del mediodía, pastor, ya no tengo tiempo para ti. Mucho menos para Dios. Disposición. Ya no hay más tiempo. Lo que era algo bueno, escucha, se convierte en algo que no funciona y no sirve en nuestra vida. Porque solamente tú das tu disposición, depende a lo que tú quieres, como tú quieres y cuando tú quieres. Y en la forma en la cual veas peligro, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo que las multitudes, te vas a echar a correr. Porque cuando vas a ver que Dios va a exigir más de nuestra vida, cuando vas a ver que Dios va a pedir todo en nuestra vida, es cuando tú vas a decir, no puedo, no tengo tiempo. Mis compromisos, Dios, mis sueños, hey, mis hijos, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi casa. Las hermanas podrían decir, mi cocina, pastor, no puede quedar sucia. ¿Cómo es posible? No tengo tiempo, solamente tengo el tiempo limitado para ti. Tengo el tiempo limitado para Dios. Ojalá y Dios lo pueda entender, porque es lo único que yo puedo darle a Dios. ¡Ey! Tu disposición tiene que entrar en una transformación en el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dedicación. ¿Qué es dedicación? Tengo 7 minutos 29 segundos. La atención de dedicar o dedicarse, la atención y esfuerzo que una persona destinada a una actividad y la acción y efecto de entregarse, me gusta esta palabra, intensamente, me gusta esta palabra, intensamente a una profesión o trabajo. Dedicación. Muy diferente a disposición. A veces tenemos disposición para poder venir a la casa de Dios. Disposición. Pero nos hace falta tener una dedicación hacia lo que hacemos.
porque la dedicación me va a llevar al clímax de lo que Dios me está pidiendo. Con este versículo quiero terminar. Juan capítulo número 21. El último capítulo de Juan. Es una de las historias aunque busco en algunos teólogos su comentario y busco en algunos libros que pueda ayudarme a poder entender esta historia en este tiempo importante. Porque en el capítulo número 21 de Juan, Jesús ya había resucitado. Los discípulos ya habían visto a Jesús con un cuerpo glorificado. Es más, es la tercera vez. Escúchame, iglesia, escúchame. Es la tercera vez. Es la tercera vez que Jesús se les aparece. Es la tercera vez que Jesús está con sus discípulos y les está hablando toda la verdad. Mira, los discípulos vieron a Jesús resucitado. Es más, hasta el Tomás metió su mano en las llagas de las manos de Jesús. Metió su dedo en el costado, lo pudo sentir. Ahí estaba la herida. Las puertas y las ventanas estaban cerradas y Jesús entró, traspasó las puertas y dijo: paz a vosotros. Sus discípulos lo vieron. ¿Qué más evidencia necesitaban para poder entender que fueron llamados? Fueron llamados, escúchame, fueron llamados para predicar el evangelio. Fueron llamados para predicar el evangelio, pero no lo habían entendido. Como muchos de ustedes fueron llamados por Dios y todavía no lo has entendido. Versículo número 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Si te das cuenta cómo Juan aún lo remarca y como que quiere hablarnos algo Juan en este evangelio. Estaban juntos Simón Pedro. ¿Quién era Pedro? Es el que había negado a Jesús. Tomás, el que había dicho: si no meto mi dedo en sus llagas, no creo. Bueno, ya las metiste. Ese mismo Tomás. Natanael, el de Cana, el que le dijo, ¿te acuerdas de Natanael cuando lo llamó? Le dijo: de cierto que verás de aquí en adelante, ¿verdad?, una escalera que sube al cielo. Le está dando la revelación de lo que él iba a hacer e iba a ver con sus propios ojos. Aquí está metido. Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Subraya esas palabras: voy a pescar. Pedrito, ¿a qué fuiste llamado? ¿A qué fuiste llamado? Después de todo lo que vieron, los milagros de Jesús, Jesús resucitado, como lo decimos, en su esplendor y en su gloria, están viendo a Jesús. Y el tremendo Pedro, para agarrarlo a batazos, ¿sí o no? A palazos. ¿Qué va a hacer Pedro? Voy a pescar. Y en lugar que los otros le dijeran: ¿qué? Oye, carnal, ya la pesca no es para nosotros. Oye, Pedro, ¿te acuerdas que fuimos a pescar y no agarramos nada? ¿Y te acuerdas que vino Jesús, hizo el milagro? Y si no hubiera venido Jesús,
¿Y te acuerdas que le dijiste en esos momentos que dejabas todo y seguimos a Jesús? Pedro, ¿no te acuerdas? ¿Sabes qué? Se les olvidó. Se les olvidó lo que habían vivido con Jesús. Y en lugar que le recordaran lo que había pasado, los demás le dicen: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y en aquella noche no pescaron. ¿Qué? Dile al que está al lado tuyo, dile: ya estás tocado por Dios. Dile al que está al lado tuyo, dile: ya estás tocado por Dios, mano. Ahora volteate con otro y dile: ya no estés dando patadas de ahogado. Dile: ya no estés dando patadas de ahogado. Dios te llamó. ¿A qué nos llamó Dios? Iglesia, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? Volteate con otro y dile: nada te va a salir, cuate. Nada te va a salir. Eres llamado por Dios. Vuelven a pescar, se meten, no agarran nada. Cuando ya iba a amanecer, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sí tenían o no tenían? No tenía nada. Dile al que está al lado tuyo, dile: esa es tu condición. Dile: mientras sigas en el mundo, nada vas a tener. Dile: no, es que voy a cuidar mi casa, pastor. Ni con el seguro El Águila va a estar segura tu casa. Ni con esa. Ni con un perro bulldog. Hermano, nada tiene valor cuando fuimos llamados por Dios a servirle a Él. Hijitos, ¿qué tenéis? ¿Tienen algo de comer? Y yo digo: pues no. Y Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿A qué te recuerda este milagro? ¿A qué te recuerda? ¿Ya lo había hecho Jesús? ¿Con quién lo había hecho? ¿Con ellos mismos, sí o no? Por eso Jesús dice en Juan 15: separados de mí, no recuérdasela, recuérdale a tu hermano. Dile: separado de Dios nada puedes hacer. Dile: no, es que me voy a ir a chambear, pastor. Así le trabajes todos los domingos, no vas a tener nada en tu casa, porque separados de Dios nada podemos hacer. Todo depende de Dios. Todo lo que yo haga depende de Dios. Y aquí viene algo que yo quiero compartirte. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, o sea, Juan: es el Señor. Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Subraya ese versículo. Aquí es donde yo quiero acabar. ¿Sabes por qué a veces perdemos la brújula en nuestras vidas? ¿Sabes por qué a veces perdemos la brújula en nuestras vidas? Porque a veces solamente tenemos disposición y queremos servir a Dios como queremos, cuando queremos, y en la forma que queremos, y en el tiempo que queremos, y en el momento que queremos.
Pedro, tal vez era una de las cosas que él tenía que aprender en su propia vida, la disposición. Pero a él le hacía falta tener dedicación. ¿Y sabes cuál es el área donde yo veo que Pedro perdió la brújula en su vida? Cuando perdemos la reverencia a Dios. Escuche, iglesia. Cuando perdemos la reverencia a Dios.